Muy buenos días, mi nombre es Cristian Vargas, médico cirujano, licenciado y doctorando en bioética, instructor de métodos naturales. Es para mí un agrado poder compartir con ustedes alguna idea acerca de la temática de bioética y técnicas de reproducción o procreación artificial. El temario, digamos, de esta presentación contempla los siguientes puntos: la bioética como ciencia del discernimiento, la persona humana y el amor conyugal, un preámbulo justamente para poder evaluar el tema que nos convoca, las técnicas de progresión artificial y sus múltiples cuestionamientos bioéticos, y finalmente algunas referencias que les dejo para poder profundizar a quienes tengan interés en poder tratar estos temas. Entonces, lo primero que quisiera señalar es que los últimos 50 años, el surgimiento de una disciplina como la bioética tiene que ver con los profundos y grandes cambios que han ocurrido en la sociedad. La ciencia, en el fondo, ha crecido de una manera exponencial, ha tenido, digamos, un desarrollo fabuloso, y todos estos desarrollos técnicos, en el fondo, generan grandes cuestionamientos con respecto a la licitud, digamos, o la valoración ética del uso de estas distintas tecnologías, particularmente cuando son aplicadas al ser humano. Por tanto, tenemos que reconocer que hay una situación de cambio, tenemos que reconocer que hay un desarrollo espectacular de la ciencia, y lo importante aquí es preguntarse acerca de, bueno, si estos cambios suscitan nuevas preguntas y nuevos cuestionamientos, si estamos preparados, ¿cierto?, formados, educados, digamos, en poder reconocer justamente estos cambios, y segundo, poder valorarlos. Para eso les quisiera proponer un itinerario, y este itinerario contempla los siguientes puntos: digamos, entender qué son los actos humanos, si es que todo lo técnicamente factible, o sea, todo lo que es posible, porque la técnica hoy día en sí lo permite desde el punto de vista de que es un desarrollo que en el fondo nos permite poder justamente actuar de una manera distinta, digamos, y muchas veces más eficiente y más eficaz. Es lícito solamente porque es más eficiente, más eficaz o es factible. Y para ello, digamos, conocer cuáles son los actos lícitos y los actos que no serían lícitos, y de qué manera podríamos nosotros llegar a establecer esa diferencia. ¿Cuál es, por tanto, la dinámica de los actos humanos? En el fondo, ¿qué deberíamos tener en consideración al momento de valorar este tipo de actos como lícitos o no? ¿Y qué implicancia tienen la ética o la moral, justamente, y cómo se diferencia la bioética desde el punto de vista de estas otras disciplinas? Y finalmente, ¿cuál sería la manera, digamos, de discernir estos actos desde el punto de vista humano? Partamos con lo primero: los actos humanos, ¿qué son? Bueno, es fundamental en el fondo declarar que en el fondo los actos humanos son actos que requieren de algunos elementos para ser considerados de alguna manera, podríamos decir, imputables desde el punto de vista moral. Lo primero es que estos actos tienen que ser actos verdaderamente libres. Y esto es justamente actos que en el fondo no estén siendo o actuando a partir de la coacción, o a partir, digamos, de que la persona no efectúa justamente un acto que emana de su propia voluntad. Los actos humanos, por tanto, requieren ser libres. Los actos humanos requieren ser racionales, en el sentido de justamente pasar por, en el fondo, una valoración del intelecto. Y los actos humanos requieren ser voluntarios. Esto es justamente que quienes los actúan quieran justamente y tengan también claridad con respecto a la voluntariedad de su quehacer. Por tanto, existen actos que no son humanos, podríamos decir, y por tanto no son en el fondo evaluables desde el punto de vista ético. Por ejemplo, en el fondo, si alguien cuando va al médico, el médico lo examina y le golpea, por ejemplo, la rodilla, y se produce un arco reflejo, digamos, esto es un acto involuntario justamente que hace que la pierna se movilice al golpear la zona de la rótula. En el fondo, eso no es un acto humano, desde el punto de vista que no es un acto libre, racional y voluntario, sino que es un acto reflejo, un acto que podríamos decir que emana, digamos, de una acción que no es imputable desde el punto de vista, ¿cierto?, jurídico, y tampoco desde el punto de vista ético no es ese tipo de actos los que nos van a interesar. Por tanto, es importante entender que cuando las personas, y en particular en el caso de los matrimonios, decidimos justamente realizar actos, en el fondo, como son particularmente los actos que orientan a la procreación, en el fondo estos actos deben ser verdaderamente libres, no pueden ser forzados,
deben pasar por una inteligencia que sea capaz de poder justamente evaluar a través de la razón la verdad que está inscrita, digamos, justamente en estos actos, y tiene que ser también a través de una voluntad y un querer, por tanto, que también tenga cierto los elementos de voluntariedad suficiente y que no sean actos que en el fondo estén impulsados por intereses o motivaciones que en el fondo pudiesen ser desconocidas para las personas o pudiesen también ser no suficientemente entendidas al momento de actuarlas. Cada uno de esos elementos, digamos, también obviamente va a establecer, digamos, si es que este es un acto verdaderamente humano y por tanto en el cual la persona actúa con plena conciencia. El segundo punto, con respecto a la técnica, si es que todo lo técnicamente posible es lícito, claramente la respuesta, digamos, es no, digamos, o sea, no por el hecho de que algo sea factible, es lícito. La factibilidad técnica en el fondo implica la posibilidad, ¿cierto?, de actuar producto de este conocimiento de una manera u otra, pero no dice nada con respecto a elementos que tienen que ver justamente de valoración, necesariamente, de la licitud del acto. Para nosotros va a ser importante considerar que hoy día existen actos tecnológicos como son, o capacidades tecnológicas que en el fondo que son factibles de llevar adelante, como son las técnicas de procreación artificial, pero la pregunta acerca de la licitud o no responde a si es que estos actos son, podríamos decir, actos que responden, digamos, a nuestra condición, nuestra naturaleza, nuestra identidad como ser humano, como persona. Y por tanto la licitud de los actos va a tener referencia a quién los actúa y cuáles son justamente los fines que se persiguen al actuarlo y cuáles son las intenciones que en el fondo persiguen las personas al momento de ejecutar un acto. Y obviamente las circunstancias que también en el fondo muchas veces condicionan cierto favorable o desfavorablemente un acto, pero que sería, digamos, una cuestión ya de tercer orden, digamos, y que principalmente vamos a poner nuestro énfasis en qué es lo que se decide hacer, digamos, qué es lo que intencionalmente busca hacer una persona al actuar, al poner en camino, digamos, una acción, al decidir justamente actuar de una cierta manera, en el fondo, al momento de tomar decisiones con respecto a la procreación humana. Por tanto, la tercera cuestión, si es que es posible conocer la licitud de los actos humanos, también debemos responderla afirmativamente, y esto sustenta justamente la posibilidad de evaluar cualquier tipo de acto como lícito o no, y es justamente el hecho que en el fondo la razón es capaz de entender, de conocer, digamos, la intención, la naturaleza, digamos, de lo que se busca realizar para alcanzar una finalidad. Y en la medida que esto es posible, la conciencia, digamos, humana, la conciencia de cada persona, es capaz de justamente establecer este juicio porque conoce justamente la naturaleza de lo que se busca hacer y sabe justamente que esto implica justamente un movimiento de la persona que actúa hacia elegir, ¿cierto?, un medio para poder alcanzar un fin. Por tanto, la posibilidad de conocer la licitud de los actos humanos está dada por la capacidad, ¿cierto?, del ser humano de utilizar justamente la razón para poder conocer la realidad y de esta manera poder, en el fondo, establecer un juicio con respecto a la realidad y poder establecer, por tanto, una conducta que sea justamente acorde al juicio que está realizando. Y aquí entramos en el tema de la dinámica del obrar humano y que implica justamente esta posibilidad de conocer, este ejercicio de la libertad justamente de poder orientar, ¿cierto?, el actuar, y esta capacidad de la voluntad también de querer actuar lo que se conoce. Por tanto, existen, podríamos decir, tres elementos al momento de establecer esta dinámica que apuntan al conocimiento, la razón, que apuntan a la libertad, ¿cierto?, esta capacidad de poder actuar o no actuar en cierta manera y de determinado modo, y esta capacidad de la voluntad de querer justamente actuar lo que se conoce y lo que se decide hacer. Yo les coloco un ejemplo que puede ser muy sencillo, pero cuando uno en la mañana, por ejemplo, coloca el despertador para levantarse, en el fondo, y suena el despertador temprano, a las 6:30 de la mañana, en el fondo uno con la razón puede mirar el despertador y ver que son efectivamente las 6:30 de la mañana.
Pero se requiere un movimiento, ¿cierto?, de la persona en su conjunto para poder justamente elegir, en el fondo, viendo la hora que es temprano, levantarse. Y esto tiene que ver, ¿cierto?, con esta capacidad humana de poder, en el fondo, elegir, pero también tiene que ver con la voluntariedad y en el sentido con el querer justamente hacer lo que se está conociendo. Por tanto, el dinamismo del obrar humano implica estos tres elementos y que de alguna manera se lo resumo con el ejemplo de ver la hora, digamos, temprano y levantar, querer levantarse y efectivamente hacerlo. ¿Cuál es la manera, por tanto, de evaluar los actos por parte de la moral y la ética? ¿Y qué, de alguna manera, elemento diferenciador le agrega la bioética? Esto es tremendamente interesante porque muchas veces las discusiones que se suscitan sobre cuestiones, por ejemplo, como son las cuestiones relativas al inicio de la vida o la procreación humana, tienen distintos elementos. Clásicamente la ética y la moral han estudiado el acto humano, lo que acabamos de definir, estos actos que son libres y voluntarios y que en el fondo la razón permite conocer su naturaleza o lo que nosotros en el fondo intencionalmente buscamos hacer y sus fines, para qué los buscamos hacer, ha sido una tarea de la ética o la moral. Dependiendo, digamos, del enfoque, ¿cierto? Pudiese ser de ética filosófica o teología moral, pero en el fondo son las dos, son disciplinas que en el fondo, ciencias que están orientadas a conocer la licitud de los actos humanos. Lo que agrega la bioética a esta ciencia es la capacidad, en particular cuando hablamos de una ética personalista y por tanto ya nos circunscribimos, ¿cierto?, dentro de los distintos modelos bioéticos que hoy día existen, a uno en particular. Dentro del enfoque personalista desarrollado por un autor que principalmente ha sido Elius Grecia durante los últimos años, nos encontramos que hay un modelo interdisciplinario de enfoque de las cuestiones bioéticas. ¿Y esto qué significa? Significa que vamos a considerar los aspectos de carácter científico, por tanto todo lo que la ciencia y las distintas ciencias sean capaces de informarnos, ciencias empíricas, ciencias biológicas, ciencias médicas, etc. Vamos a hacer un análisis de carácter antropológico, que aquí podría haber un enfoque de antropología teológica o de antropología filosófica, con respecto a valorar justamente la acción en su conjunto en el contexto de una mirada acerca del hombre, acerca del varón y la mujer, que en el fondo implica entender, ¿cierto?, su dinamismo, entender su significado, entender la verdad que está inscrita desde el punto de vista humano en la persona. Y finalmente, un tercer momento, que ya no es el científico ni el antropológico, sino que es un tercer momento que es un momento de carácter, podríamos decir, ético o de discernimiento. ¿Y esto qué quiere decir? Quiere decir que vamos a tomar los elementos científicos, antropológicos, y finalmente vamos a buscar establecer una normatividad. Y esa normatividad significa, en definitiva, un juicio, ¿cierto?, de la razón, un juicio de la conciencia, que en el fondo establece, una adecuada relación entre el quehacer y lo que somos, personas. Por tanto, la normatividad ética implica justamente, en el fondo, una adecuación entre lo que somos y el comportamiento que llevamos adelante. La bioética, por tanto, ha agregado a la ética y a la moral, en el fondo, un carácter interdisciplinario, un carácter de análisis científico, que, como ya vimos al comienzo, progresa y avanza de manera muy importante en el último tiempo, un carácter de tipo antropológico, que implica justamente reconocer los elementos que son constitutivos a la persona, y por tanto las diferencias muchas veces no van a estar tanto en el ámbito científico, que podemos acceder, digamos, dependiendo de nuestras disciplinas que cultivamos, digamos, médicos, enfermeras, matronas, abogados, biólogos, etcétera, sino que a mi juicio la importancia de estructurar el conocimiento acerca de la antropología es clave al momento de poder poner en acto, ¿cierto?, tanto el conocimiento científico como la normatividad ética. Y finalmente la ética, que es una ciencia categóricamente normativa, nos va justamente a orientar acerca del quehacer y acerca de la licitud de la acción, pero teniendo en cuenta en el fondo estos elementos que son, como les mencionaba, constituyentes, digamos, del ser personal, de qué es ser persona y por tanto de las distintas dimensiones que en particular en este ámbito a nosotros nos van a interesar, el ámbito de la sexualidad, el amor humano, por ejemplo, la filiación, en el fondo la conyugalidad, como elementos, digamos, claves al momento de poder valorar en el fondo las cuestiones relacionadas a la procreación artificial. Y finalmente, el último elemento que me parece que es importante señalar con respecto a la manera de enfocar las cuestiones de procreación artificial tiene que ver con el discernimiento ético.
Y aquí la pregunta es cuál es el órgano del discernimiento. Y el órgano del discernimiento es la conciencia moral. Esto es justamente esta facultad humana, esta capacidad humana de poder decidir, elegir, en el fondo, discernir, en términos, en el fondo, sobre si las acciones son adecuadas o no adecuadas en base a nuestra naturaleza. En ese sentido, la conciencia moral es un órgano, digamos, ¿cierto?, de una facultad, digamos, de la persona y que actúa de manera permanente, digamos, ya que todos los actos humanos son libres, digamos, y por tanto, en la medida que sean libres, en el fondo la conciencia lo que hace es justamente, de alguna manera, enjuiciarlos, valorarlos, discernirlos, digamos, y finalmente establecer si es que estos están en orden, digamos, en coherencia con nuestra naturaleza personal, podríamos decir, con el valor que tenemos cada uno de nosotros por el hecho de ser sujetos, personas, y por tanto, si es que en el fondo las acciones corresponden a la dignidad personal de cada uno. En ese sentido, este órgano de discernimiento, que es la conciencia moral, es un órgano que se forma, que se educa, que requiere justamente, en la medida que entramos en cuestiones que pudiesen ser desde el punto de vista técnico, científico, más complejas, requieren o que requieran, digamos, también de una mayor responsabilidad al momento de actuar por parte de las personas, por ejemplo, como es el caso de acompañar matrimonios que en el fondo están buscando regular su fertilidad, o donde entramos en temas que tienen, digamos, una profundidad humana importante. Se requiere justamente que nuestra capacidad de discernimiento con respecto a los actos que entran en juego sea, digamos, mayor. Y en ese sentido, a mayor responsabilidad, mayor, en el fondo, requerimiento que la conciencia moral esté adecuadamente formada. Bueno, ¿y quién es persona? Que sería ya la segunda pregunta después de esta introducción con respecto a la bioética, a lo que en el fondo la manera de abordaje, digamos, de las cuestiones bioéticas. Bueno, persona es todo ser humano desde una perspectiva, digamos, personalista. Y esto es que ya desde la concepción nos encontramos, ¿cierto?, con un nuevo individuo de la especie humana. Y este nuevo individuo de la especie humana, que la ciencia es capaz de reconocer, ¿cierto?, a través de la biología, a través de la embriología, en el fondo es un sujeto que constitutivamente, en el fondo, es materia y forma, es cuerpo y espíritu, en el fondo, no en cuanto a una dualidad de, digamos, materia-forma o de cuerpo-espíritu, sino que es una unidad, en el fondo es una persona, en el fondo un alien, un viviente humano, podríamos decir, que se desarrolla en el tiempo y que, como todo, digamos, ser cierto, en nuestra realidad terrena, en el fondo, surge a la existencia, se desarrolla y muere. Y por tanto, todo este arco de tiempo, en el fondo, que puede ser muy breve, digamos, o puede ser tan extenso, ¿cierto?, como alcanzar una vida, digamos, de 80 o 85 más años, en el fondo nos encontramos frente a una misma realidad que cambia en lo material, pero en el fondo sustancialmente, o sea, esencialmente se constituye como la misma realidad, una realidad personal, individual, única e irrepetible como es cualquier persona. La pregunta con respecto a la dignidad es interesante porque también nos refiere acerca de cuál es la diferencia y por tanto la diferencia según dignidad que remite al comportamiento frente a las distintas realidades. Es distinto tener una persona, ¿cierto?, enfrente y buscar adecuar justamente nuestros actos de manera coherente a su dignidad, a tener un objeto, digamos, enfrente, frente al cual uno puede, ¿cierto?, hacer uso, puede hacer, en el fondo, buscar un fin, digamos, meramente instrumental o meramente, en el fondo, ganancial, etcétera, que en el fondo tener una persona con la cual nos relacionamos. En ese sentido, cada día hemos sido más conscientes también del valor que tiene la relación, las relaciones entre las personas, y por tanto la interacción con un sujeto humano de igual dignidad a la que en el fondo tenemos cada uno, es importante tenerlo en consideración al momento de actuar. Y en ese sentido, la dignidad humana remite justamente al valor de cada persona y que es un valor que podríamos decir que es connatural a cada ser humano y por tanto el comportamiento debido a cada persona
es el mismo y en ese sentido es la misma dignidad la que está presente en cada uno de nosotros y por tanto sería desde el punto de vista ético como el elemento, digamos, normativo a tener en consideración al momento de actuar. Sabemos que en la historia de la humanidad esta dignidad no ha sido respetada, ¿cierto? En distintos momentos, ¿cierto? Históricos o a través de distintas acciones. ¿Y por qué esta imagen, quizá tan ruda, digamos, en el fondo? Es porque lo interesante y la enseñanza que nos puede dejar un momento tan doloroso como es justamente el exterminio, ¿cierto? Masivo de seres humanos, de personas, es que en el fondo la pregunta es justamente qué elementos políticos o qué elementos culturales o qué elementos jurídicos o qué elementos científicos estuvieron a la base, digamos, del sustento de acciones de este tipo. Y eso nos remite al hecho de no ser ingenuos, digamos, en entender que en la actualidad existe justamente también acciones que están a nivel político, económico, social, cultural y científico, que puedan validar justamente acciones de exterminio o de supresión o de cosificación o de, en el fondo, uso de un poder abusivo frente a otros seres humanos. Y por tanto, la invitación justamente al momento de poder valorar, ¿cierto?, desde el punto de vista bioético ciertas acciones, es ver justamente si es que se está respetando la dignidad de cada persona o algunos seres humanos no están siendo considerados, digamos, como seres dignos. Luego de esta introducción, quise agregar algún elemento con respecto a, en el fondo, un elemento que es sustancial al momento de, en el fondo, entender cuestiones relacionadas a la procreación humana. Y esto es hablar un poco acerca del amor humano. Sabemos que el amor humano, en el fondo, es algo que nos diferencia, ¿cierto?, del resto de los seres creados, digamos, en particular de los animales. Y esta capacidad de amar, ¿cierto?, en el fondo emana justamente de nuestra libertad. El hecho de ser libres, digamos, nos permite amar. El hecho de ser racionales nos permite conocer lo que amamos. El hecho de tener voluntad nos permite querer lo que amamos. Y estos tres elementos son, de nuevo, consustanciales al amor humano. Y por tanto, al establecer justamente un vínculo y un movimiento, ¿cierto?, de la persona, digamos, hacia el ser amado, en el fondo lo que se establece es una relación recíproca de donación entre dos personas. Esto es el elemento sustancial de lo que vamos a hablar después cuando nos refiramos a procreación y nos refiramos a la valoración, digamos, de cuál es el norte de la sexualidad humana y del comportamiento, por tanto, sexual humano. Una acción recíproca, ¿cierto?, de donación, de dos que tienen igual dignidad y que su manera de relacionarse es una manera de relacionarse que implica la totalidad de la persona. Podríamos decir cuerpo, espíritu, psique, en el fondo, y todo, digamos, lo que está, digamos, circunscrito, ¿cierto?, al ambiente humano, digamos, está involucrado justamente en una acción que implica amar. Me gusta mucho esta frase de San Agustín cuando dice, ¿cierto?, ama y haz lo que quieras, porque relaciona de una manera muy interesante estos elementos, amor, libertad, voluntad. Dice, ama y haz lo que quieras. Si callas, callas con amor. Si gritas, gritarás con amor. Si corriges, corregirás con amor. Si perdonas, perdonarás con amor. Si tiene el amor arraigado en ti, ninguna otra cosa sino amor serán tus frutos. Y me gusta porque en el fondo de alguna manera relaciona ¿cierto?, el movimiento, digamos, de la persona al amar con algo que en el fondo está desarraigado muchas veces, digamos, en visiones que son reductivas del amor, de la sexualidad y de la persona humana, como son los frutos, ¿cierto? En el fondo, los frutos de alguna manera parecieran como la medida del amor humano, parecieran como, en una visión más pragmática, como un resultado. Pero en realidad San Agustín lo que hace es integrarlo y por tanto establecer justamente que la relación entre el fruto y en el fondo la acción humana, que hablábamos justamente de esta acción que es libre, voluntaria y razonable, en el fondo están íntimamente unidos. Y por tanto vamos a ver justamente que uno de los frutos del amor es la fecundidad. Y por tanto esta fecundidad humana implica
un crecimiento, ¿cierto? Más allá de la relación entre dos personas, sino que el amor humano justamente tiene esa virtud, digamos, de poder hacer que no solamente las personas, los esposos, los cónyuges, la familia, sino que la sociedad también, en el fondo, sea una sociedad más a la altura de nuestra dignidad humana. San Agustín diría que el amor es una perla preciosa que si no se posee de nada sirve el resto de las cosas, y si se posee sobra todo lo demás. Y en el fondo recalca esta idea de amor, libertad, razón, voluntad. eh, y como todas las virtudes, digamos, y como todas las acciones que son, cierto, tienen, digamos, una acción buena, digamos, son con gasto de energía, son con costo, y por tanto esta relación entre donación y exigencia, esta relación entre darme a otro y por otro lado, digamos, que esta acción de donación a la vez sea excluyente, por ejemplo, de terceras personas, o que esta acción de donación implique frutos que, como son los hijos, por ejemplo, que también implican, digamos, involucrarse nuevamente con tiempo, con recursos, con disponibilidad, con exigencia en el sentido educativo, forman parte también de esta dinámica virtuosa, digamos, del amor humano. Por tanto, virtud o amor humano no son excluyentes de exigencia, ni son excluyentes de trabajo, ni son excluyentes de formación, ni son excluyentes de un proceso, digamos, de crecimiento personal que implica, cierto, muchas veces también dejar lo que en el fondo no es valioso y profundizar, como dice San Agustín, en el cultivo de esta perla preciosa, que finalmente es lo que en el fondo, desde el punto de vista ya podríamos decir también existencial, es la medida justamente última de las acciones humanas, como es el amor. Y finalmente decirles que en el fondo amor humano y procreación humana en el fondo conforman un conjunto. O sea, en el caso de las personas, en el fondo el amor es justamente el elemento constitutivo de una relación, se fijan, de donación y de fecundidad que implica la entrega total de uno a otro, y producto de esta entrega total, en el fondo, los frutos de esta entrega total, particularmente en el ámbito de la sexualidad, son los hijos. Y los hijos, por tanto, son los frutos del amor, son en el fondo la expresión, ¿cierto? Quizás más alta del amor entre los esposos. Me gusta mucho, digamos, una reflexión que hace un filósofo español al decir que los hijos no solamente son producto, comillas, producto en el fondo del amor de los esposos, o son el fruto del amor de los esposos, sino que su crecimiento personal también está a partir justamente del amor de los esposos. O sea, no solamente el amor humano y la procreación como un elemento, digamos, podríamos decir que instituye, ¿cierto? Que procrea y que por tanto que genera una nueva persona, un nuevo, en el fondo, individuo de la especie humana, sino que además también como el amor humano como un elemento, digamos, de, podríamos decir, nutritivo permanente de crecimiento justamente del hijo. Bien, entremos entonces en la cuestión que en el fondo se me ha solicitado y que de alguna manera era necesario, digamos, tener estas premisas para poder establecer, ¿cierto?, una valoración con respecto a las técnicas de procreación artificial, y en particular quisiera referirme a las técnicas llamadas de alta complejidad, como son la fertilización in vitro, tanto la FIVET, que es la fertilización in vitro con transferencia embrionaria, o la ICSI, que es la inyección intracitoplasmática de un espermatozoide, y que implica, por tanto, dos formas de procreación artificial in vitro de alta tecnología y también, obviamente, de alto impacto desde el punto de vista de lo que podríamos llamar la manipulación tecnológica, digamos, de la procreación humana. El análisis que quiero plantearle ahora ya no tiene que ver con los elementos constitutivos que hemos leído de antropológicos o científicos, sino que ir a cuestiones ya más de carácter normativa, ética. Y para ello he tomado como referencia un documento que es la Instrucción Dignitas Personae, que es un documento magisterial que viene a actualizar, ¿cierto?, un documento anterior, que es la Instrucción Donum Vitae, que justamente aborda cuestiones relacionadas a procreación humana y técnicas de procreación artificial.
En ese sentido, he hecho una opción y la opción es justamente ir hacia un documento magisterial, un documento digamos, en ese sentido de un orden moral, digamos, de un orden normativo claro, digamos, dentro de la Iglesia Católica. Y quisiera proponérselos como, en el fondo, una manera, digamos, de poder en el fondo, reflexionar el discernimiento acerca de las cuestiones morales relacionadas a las técnicas de progresión humana. Eh, ¿Qué es lo que nos señala Don Umbite perdón, Dignitas Personas en uno de sus párrafos? Dice, el fruto de la generación humana, y esto sería una especie de, podríamos decir, criterio, de elemento de juicio o de elemento, digamos, a tener en consideración al momento de evaluar acciones relacionadas a la procreación humana. Dice, el fruto de la generación humana, desde el primer momento de su existencia, es decir, desde la constitución del cigoto, exige el respeto incondicionado que es moralmente debido al ser humano en su totalidad corporal y espiritual. El ser humano dice de ser respetado y tratado como persona desde el instante de su concepción. Y por eso a partir de ese mismo momento se le debe reconocer los derechos de la persona, principalmente el derecho inviolable de todo ser humano inocente a la vida. Por tanto, un primer elemento es justamente el considerar desde la concepción, desde el momento de la unión, ¿cierto? Desde la fertilización, desde el momento de la unión del óvulo y el espermio, un cambio sustancial, un cambio, digamos, que hace que óvulo y espermio, que eran gametos, ¿cierto?, constituyen desde la concepción una realidad nueva, una realidad que en el fondo, como dice la instrucción, tiene la misma dignidad, digamos, de cada uno de quienes en el fondo estamos, ¿cierto?, participando de esta charla. Por tanto, ese elemento es un elemento constitutivo al momento del discernimiento. Por tanto, la dignidad del embrión, la dignidad del cigoto, la dignidad del blastocisto, la dignidad en el fondo del ser humano en su proceso, digamos, inicial de desarrollo, es la misma que la de cualquier persona humana. Y esto establece no solamente una dignidad, un valor que es referente al momento de considerarlo desde el punto de vista ético, sino como lo dice la instrucción, también desde el punto de vista jurídico, o sea, desde el punto de vista de las normas que en la sociedad deberían regular el comportamiento entre las personas. ¿Qué agrega después la instrucción? Dice, la realidad del ser humano, a través de toda su vida, antes y después del nacimiento, no permite que se atribuya ni un cambio de naturaleza ni una gradación de valor moral, pues muestra una plena cualificación antropológica y ética. El embrión humano, por lo tanto, tiene desde el principio la dignidad propia de la persona. O sea, no hay un cambio cualitativo, sino antes, ¿cierto? Cuando hablamos de gametos, de espermatozoide y ovocito, que tienen también una dignidad, por el fondo, pero fue una dignidad de una célula, la dignidad de un gameto, la dignidad, se fija, en el fondo, de una realidad que no es una realidad personal. Y el cambio cualitativo ocurre con la concepción, y ya desde la concepción hasta el final de la existencia de la vida personal, no existe un cambio de cualidad. Y por tanto, no existir un cambio de cualidad, o sea, es siempre persona humana, es siempre, en el fondo, un nuevo individuo de la especie humana. Su dignidad no permite una graduación porque tiene 2 días de vida, 3 días de vida, porque no se ha implantado, porque está en una fase implantatoria temprana, o porque en el fondo durante el desarrollo, ¿cierto?, de la vida intrauterina, en el fondo pudiese estar enfermo, o pudiese tener alguna enfermedad, incluso alguna malformación congénita letal. El cambio cualitativo en el fondo ocurre al momento de incorporarse a la existencia, y esto ocurre con la concepción o al momento, digamos, del dejar de existir. Un tercer elemento sería que el fruto de la generación humana desde el primer momento de su existencia, es decir, desde la constitución del cigoto, por el hecho de ser persona, por el hecho de ser digno, existe el respeto incondicionado, que es moralmente debido al ser humano en su totalidad corporal y espiritual. El ser humano debe ser respetado y tratado como persona desde el instante de su concepción. Y por eso a partir de ese mismo momento se le deben reconocer los derechos de la persona, principalmente el derecho inviolable de todo ser humano inocente a la vida. A través de toda su vida, antes y después del nacimiento, no permite que se le atribuya ni un cambio de naturaleza, o sea, no deja de ser humano, ni una gradación de valor moral, pues muestra una plena cualificación, ¿cierto?, como hemos dicho, antropológica y ética. Otro elemento sería que el origen de la vida humana tiene su auténtico contexto en el matrimonio y la familia, donde es generada por medio de un acto que expresa el amor recíproco entre los esposos y la mujer, entre el hombre y la mujer. Una procreación verdaderamente responsable,
para quien ha de nacer es el ser fruto del matrimonio. Y esto justamente implica la dinámica que habíamos conversado inicialmente, que en el fondo este acto de donación total, que es un acto particular justamente de los esposos, en el fondo es el espacio de mayor dignidad para la generación de un nuevo ser. Esto no implica que la procreación artificial modifique, ¿cierto?, la naturaleza o modifique la dignidad del nuevo ser, del hijo. En este caso, el embrión, que pudiese incluso estar, ¿cierto?, criopreservado o que podría estar en una placa de Petri. Sino que el espacio, el lugar donde esta donación es causa, ¿cierto?, del origen y por tanto de una relación adecuada entre padre, madre e hijo, es justamente esta entrega total que en el fondo se da en el matrimonio, y por tanto como una situación, ¿cierto?, definitiva, como una situación de un amor pleno, como una situación de entrega total, como una situación de apertura a la vida, como una cuestión de carácter público, que son los elementos, ¿cierto?, que constituyen el matrimonio y que por tanto fundamentan, ¿cierto?, el amor justamente que quienes son cónyuges en el fondo declaran y se comprometen. En la fecundidad del amor conyugal, el hombre y la mujer ponen de manifiesto que en el origen de su vida matrimonial hay un sí genuino, que se pronuncia y se vive realmente en reciprocidad, permaneciendo siempre abierto a la vida. Eso es lo que se prometen los esposos y por tanto ese es el compromiso y en el fondo la definición que lleva justamente a entender que el espacio, en el fondo, la relación más en el fondo justa para la llegada de una nueva vida es en el fondo una relación donde el amor y la entrega recíproca en el fondo está afianzada. Hay que excluir, dice, la introducción de criterios de discriminación de la dignidad humana basadas en el desarrollo biológico, psíquico, cultural o en el estado de salud del individuo. En cada fase, ya lo hemos dicho, de la existencia del hombre, creado a imagen y semejanza de Dios, se refleja justamente el rostro de su Hijo único. Y este amor ilimitado y casi incomprensible de Dios hacia el hombre revela que hasta el punto que la persona humana es digna de ser amada por sí misma, independientemente de cualquier otra consideración: inteligencia, belleza, salud, juventud, integridad. En definitiva, la vida humana siempre es un bien, y puesto que es manifestación de Dios en el mundo, signo de su presencia y resplandor de su gloria. Por tanto, la Iglesia Católica y en el fondo el pensamiento cristiano, en el fondo tiene elementos suficientes como para establecer, ¿cierto?, y reconocer la dignidad del individuo humano, de la persona humana, del nuevo sujeto, desde la concepción hasta la muerte natural. Y por tanto, ese reconocimiento de dignidad es justamente lo que impulsa a tener un elemento de juicio al momento de valorar las técnicas de reproducción artificial. Desde un punto de vista ético, podríamos decir que la Iglesia no interviene en el ámbito de la ciencia como tal, sino que lo que hace justamente, al igual que un poco de alguna manera estoy proponiendo, es invitar a los interesados a actuar con responsabilidad ética y social. Y por tanto nos recuerda que el valor ético de la ciencia biomédica se mide en referencia tanto al respeto incondicional que debe tener a cada ser humano en todos los momentos de su existencia, como a la tutela de la especificidad de los actos personales que transmiten la vida, la procreación. La intervención, por tanto, del magisterio de la Iglesia, a través de documentos como la instrucción, ¿cierto?, que estamos revisando, que es la Dignitas Personae, es parte de su misión y, por tanto, de promover una formación de la conciencia, que era lo que hablamos al comienzo, de este órgano del discernimiento, como un rol, en el fondo, como un integrante de la misión de la Iglesia, enseñando auténticamente la verdad, ¿cierto?, que es el mismo Cristo, y al mismo tiempo declarando y confirmando con autoridad los principios de orden moral que emanan de la misma naturaleza humana. Por tanto, la invitación es, ¿cierto?, a conocer, en el fondo, el vasto magisterio eclesial con respecto a estos temas, es interesarse para quienes en el fondo quieran seguir profundizando sobre
cuestiones relacionadas a bioética y a procreación humana, en tantas instrucciones o incluso encíclicas o en el fondo documentos magisteriales que en el fondo han puesto su énfasis en cuestiones como la fe y la razón, en cuestiones como la conciencia moral, en cuestiones más particulares y específicas como el aborto, en cuestiones también relacionadas como estas dos instrucciones, la donum vitae y la dignitas personae, en relación a las técnicas de procreación humana. Bien, pasemos entonces ahora a ver cuáles son las cuestiones que específicamente pudiésemos señalar con respecto a cuestionamientos de carácter bioético en relación a técnicas de procreación artificial. Lo primero es considerar la fecundación in vitro y la eliminación voluntaria de embriones que ésta conlleva. La Iglesia reconoce la legitimidad del deseo de un hijo y comprende también los sufrimientos de los cónyuges afligidos por el problema de infertilidad. Y esto es una cuestión que en el fondo, como instructores de Billings y como personas que estamos, ¿cierto?, muchas veces en el contexto de este sufrimiento de los cónyuges, tenemos que buscar, ¿cierto?, las herramientas que ya no son solo, digamos, éticas, sino que son prácticas desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista médico, desde el punto de vista humano, social, cultural, para poder justamente acompañar también a estos matrimonios en el camino que implica este sufrimiento por no poder en el fondo concebir. Ahí hay una invitación importante, no solamente a entender la comprensión del sufrimiento como una acción pasiva o simplemente de compadecer, digamos a los esposos, sino que activo en el sentido de poder desarrollar justamente abordajes adecuados a sus necesidades que les permita, digamos, superar justamente este sufrimiento y poder conducirlo, ¿cierto?, hacia una vida plena también como esposo. Ahora, sin embargo, el deseo del hijo no puede ser antepuesto a la dignidad que posee cada vida humana, hasta el punto de someterla a un dominio absoluto. El deseo de un hijo no puede justificar, ¿cierto?, la producción del mismo, así como el deseo del hijo o a tener un hijo ya concebido no puede justificar su abandono o destrucción. Y por tanto la instrucción lo que coloca, digamos, en este párrafo es una cuestión que es crucial al momento de entender la diferencia entre la dinámica del amor humano, del amor conyugal y de la dinámica de la técnica. El término que ha utilizado, entre comillas, ha sido de producción. La gran diferencia entre la procreación humana natural y la procreación humana a través de un acto tecnológico es justamente esta producción del hijo. Esta intervención técnica que implica una manipulación y una voluntad de poder al punto de, en el fondo, buscar, en el fondo, la generación de un nuevo individuo. Esta voluntad de poder, en el fondo, es una dinámica de cosificación, es una dinámica de reconocer al otro como un objeto, incluso como lo decía el párrafo, ¿cierto?, como un objeto de deseo, y no como una persona, no como un alguien valioso en sí mismo, no como un otro igualmente digno, no como un alguien que no es en definitiva, en sentido último, un producto de nuestra voluntad o de nuestro querer, sino que es un don, un regalo. Y como lo veíamos, ¿cierto?, anteriormente, como el fruto, ¿cierto?, más precioso justamente del amor de los esposos. Por tanto, este primer párrafo con respecto a la comprensión que la Iglesia tiene sobre los cónyuges que en el fondo sufren por el padecer justamente de infertilidad, nos advierte acerca de una falsa compasión, digamos, al pensar que la producción de un hijo no implica su cosificación. Y por tanto vamos a ver justamente los elementos que luego se derivan de
de esta voluntad de poder y entender al hijo como un producto del deseo incluso. Una de las técnicas que forma parte de estas técnicas de procreación artificial es la ICSI, que ya decíamos que es una técnica donde se inyecta, ¿cierto?, en un ovocito que es extraído, ¿cierto?, un espermatozoide. Bueno, esta técnica nos permite ejemplificar otro elemento que en el fondo a nivel de podríamos decir, de principio, de elementos de criterio, diferencia la procreación humana natural de la procreación artificial. Esta técnica se realiza fuera del cuerpo de los cónyuges por medio de gestos de terceras personas, cuya competencia y actividad técnica determina el éxito de la intervención, y por tanto confía la vida y la identidad del embrión al poder de los médicos y los biólogos, e instaura un dominio de la técnica sobre el origen y sobre el destino de la persona humana. Una tal relación de dominio es en sí contraria a la dignidad y a la igualdad que debe ser común a padres e hijos. La concepción in vitro, por tanto, es el resultado de una acción técnica que antecede la fecundación. Esta no es, de hecho, obtenida ni positivamente querida como la expresión y el fruto de un acto específico de la unión conyugal. Por tanto, la ICSI, o sea, esta inyección de un espermatozoide de un ovocito, lo que nos muestra es una disociación entre los actos humanos, ¿cierto? El acto conyugal, particularmente el acto sexual que en el fondo colocan en curso los esposos, con la procreación, con la generación de una nueva vida humana, de un nuevo individuo humano, de una nueva persona. Y esta disociación, que a nivel de actos humanos implica la procreación sin acto sexual, justamente genera esta brecha, genera este espacio de poder técnico, de poder justamente incidir y por tanto modificar al eliminar del acto sexual su significado, o sea, su valencia, su potencia, podríamos decir, procreativa. Y por tanto, esa disociación, al considerar la generación humana como un acto tecnológico de un tercero, donde no intervienen justamente la participación de los esposos, es lo que nos muestra justamente nuevamente esta voluntad de dominio tecnológico sobre la persona humana de una manera radical, al justamente ser un tercero el que incide, ¿cierto?, en la misma generación, digamos, de un nuevo individuo. Otros elementos que podemos cuestionar desde el punto de vista bioético con respecto a las técnicas de reproducción artificial son lo que emana justamente con posterioridad a esta voluntad de dominio y que forman parte de esta misma voluntad de dominio, que implica, por ejemplo, la congelación de embrión. O sea, sabemos que en el fondo las técnicas buscan maximizar en el fondo la eficacia de ellas mismas, digamos, para poder así alcanzar un mayor número de embarazos y por tanto de resultados en el fondo positivos, digamos, desde el punto de vista de la finalidad que se persigue. Pero este paso requiere necesariamente, luego de la producción de un conjunto de embriones, digamos, en el fondo transferir algunos y los restantes, los llamados restantes o sobrantes en el fondo, son considerados como material biológico de alto valor y por tanto son en el fondo almacenados, digamos, congelados para su posterior uso. Y esto nos habla de nuevo de la voluntad de poder, en el fondo nos habla de la cosificación, nos habla del considerar a la persona y al ser humano como un algo disponible. Disponible en la medida de la voluntad de nuevo de un tercero, de querer, digamos, continuar con su desarrollo. Esta cuestión en el fondo está con distintas regulaciones dadas en distintos países. Hay países que de alguna manera buscan conocer cuántos embriones están congelados. Hay países que en el fondo no tienen ninguna claridad con respecto a esta situación. Hay países que han declarado en el fondo que es imposible saber efectivamente qué ocurre dentro, ¿cierto?, de un laboratorio, digamos, donde se congelan embriones. Y por tanto lo que demuestra estas distintas realidades es que en el fondo, independiente de la regulación,
lo que ocurre es que una persona humana, como es un embrión humano, está sometido, ¿cierto?, al arbitrio de un tercero, y esto es tremendamente injusto. O sea, es justamente no entender la diferencia entre sujeto y objeto, digamos. Y por tanto, con los objetos, como decíamos al inicio, en el fondo son, ¿cierto?, susceptibles de acciones de dominio. O sea, de hecho, uno puede comprar una casa, y por tanto, porque una casa es un objeto, uno puede comprar un automóvil porque es un objeto. Uno no puede comprar una persona, digamos, en el fondo, o no puede, digamos, establecer un dominio sobre una persona, porque eso no es coherente con su dignidad. Por tanto, el congelamiento de embriones forma parte de esta dinámica de dominio. Otro elemento que también es cuestionable desde el punto de vista de las técnicas de reproducción artificial es el congelamiento de óvulos. El congelamiento de óvulos es justamente un paso, digamos, que orienta de nuevo a obtener material biológico que es muy costoso, digamos, y que también en el fondo al ser obtenido a través de la estimulación ovárica a la cual se someten muchas veces estas pacientes, en el fondo se obtienen todos estos ovocitos y se congelan a la espera de, en el fondo, una nueva fecundación. En ese sentido, el problema de la congelación de óvulos no está dado tanto por la obtención del material y su congelamiento, sino que por su uso orientado, digamos, a las técnicas de reproducción o procreación artificial. O sea, en el fondo van a ser utilizados este material para, nuevamente, una concepción, en el fondo, fuera del contexto de un acto sexual, un acto conyugal de los esposos, y por tanto desvinculando de nuevo la procreación de un acto personalísimo como son los actos sexuales. Y por tanto, de nuevo, con la dinámica de técnica y de poder, digamos, que esto conduce. Otro elemento importante a considerar dentro de las técnicas de reproducción artificial, entendiendo y recalcando nuevamente que lo primero y lo fundamental es esta voluntad de poder, digamos, de tecnificar un acto que tiene una profundidad humana como es justamente la procreación en el contexto de un acto sexual, de un acto de donación de dos personas que se aman, y que es reemplazada por un acto técnico y por tanto de producción de voluntad de un tercero que en el fondo arbitrariamente, ¿cierto?, finalmente decide quién vive o quién no vive, es la reducción embrionaria. Las técnicas de reproducción artificial o procreación artificial han buscado en el último tiempo, ¿cierto?, maximizar los embarazos sanos, digamos, y evitar justamente las distintas complicaciones que pudiesen traer justamente la transferencia de más de un embrión en el útero materno. Y esto implica el desarrollo de una técnica que es la reducción embrionaria, que implica el hecho de que si más de un embrión se implanta luego de ser transferido, muchas veces se busca transferir uno, se busca transferir dos, se transfieren tres. Cuando se transfiere más de uno y se implanta más de uno, bueno, el hecho de ser un embarazo múltiple supone mayores riesgos para la madre y también para los mismos embriones in útero. Y por tanto, la reducción embrionaria implica el hecho de buscar deliberadamente provocar la muerte de uno de estos embriones para poder, en el fondo, evitar los riesgos que se suscitan de el embarazo múltiple. Y por tanto es un aborto selectivo y tiene la misma valoración que pudiese tener, ¿cierto?, el aborto selectivo, que implica la muerte de un ser humano inocente, producto de la voluntad, ¿cierto?, y de la acción humana, al ser justamente un aborto provocado. Y finalmente, el último elemento que quiero ponerles en consideración es el elemento del diagnóstico preimplantatorio, que forma parte también de este proceso, ¿cierto?, podríamos decir, de calidad, que busca en el fondo maximizar los resultados a través del dominio tecnológico de la vida humana en su inicio. Y por tanto, el diagnóstico preimplantatorio es de alguna manera como lo decíamos, una prueba de calidad que implica que los embriones que se van a transferir sean embriones que no, en el fondo, sean portadores, ¿cierto?, de ciertas enfermedades, patologías o incluso condiciones como pudiese ser masculino o femenino, según el deseo de quienes en el fondo están solicitando justamente estas tecnologías. Por tanto, el diagnóstico preimplantatorio en el fondo
establece de nuevo una distancia que es, como lo decíamos al inicio, razonable y que es exigible al acto médico, que es justamente un diagnóstico orientado a una terapia, un diagnóstico orientado a un beneficio de salud para el primer interesado, que en este caso es justamente el embrión humano al cual se le está, digamos, sacando un blastómero, que es una célula, para poder estudiar su condición genética, pero que nunca es considerado como sujeto, sino que es considerado como simplemente objeto y por tanto desechable en la medida que no tenga, digamos, el estándar de calidad que se persigue. Por tanto, el diagnóstico preimplantatorio también es una situación que en el fondo merece un reparo desde el punto de vista bioético, al ser un elemento considerado para establecer una especie de certificado de calidad y por tanto con una mirada fundamentalmente eugenésica, esto es selectiva, esto es discriminatoria, según ciertos elementos que se colocan, digamos, como de mayor relevancia frente a otros. Bueno, finalmente los invito, digamos, a profundizar sobre estas materias. Les dejo algunos links, el de la Academia Pontificia para la Vida. Les dejo el link también de dos documentos que son importantes, como son esta instrucción Dignitas Personae y otro documento que en el fondo es un documento de una mayor data, que es un documento que se llama Sexualidad Humana, Verdad y Significado, del Consejo Pontificio para la Familia, y también un manual de bioética, que es el manual de bioética de Helios Grecha, que está publicado en la BAC en español, que es un referente, digamos, en este ámbito, y que quienes quieran profundizar acerca de las técnicas de procreación humana artificial podrán leer y complementar esta presentación. Les agradezco el tiempo y les invito, digamos, a profundizar sobre estas materias y a ser servidores, ¿cierto?, de los esposos, de las familias, servidores de la vida también, en el sentido de poder justamente ayudar a quienes tengan requerimientos y necesidad de acompañamiento en estas materias.